Es agotador, chicos. Agotador. Dinhausen ahora. Dinhausen bajo lupa. No podía ser otro. La selección española atraviesa un momento dulce. Atraviesa un momento de los mejores de los últimos tiempos, ¿no? Con Luis de la Fuente. El equipo está jugando muy bien. Se transmite confianza, transmite ilusión. Hay buenos resultados. Mucha gente se está volviendo a enganchar con la roja. No en mi caso. Se siente química en el vestuario, hay una conexión con la afición, con una parte de la afición que hacía tiempo que no se vivía, pero en medio de tanta euforia ha surgido una polémica que merece análisis y que, como no, una vez más, tiene que ver con un futbolista del Real Madrid, para variar, dentro vídeo. El periodista Álvaro Bonrichetti ha señalado a Dinhausen como el pero de la selección española, ¿no? Concretamente le ha reprochado una tendencia peligrosa, que es el hecho de dar pases horizontales durante la salida de balón, algo que según el periodista ensucia mucho su imagen. Esta frase, ¿no?, es la que principalmente vamos a comentar en este vídeo, porque yo creo que es la que se sale un poco de madre, ¿no? El comentario no ha sentado nada bien en muchos sectores del madridismo. Os preguntaréis por qué, ¿no? Pues porque hay una sensación general de que cada vez que un jugador del Real Madrid destaca y puede ir a la selección española se le mira mucho, ¿no? En este caso un futbolista que ya está en la selección española y que apunta a estar por muchos años en la selección española. Pero como es jugador del Real Madrid, comete un error o se considera que está haciendo algo equivocado, ¿no? Y por mínimo que sea, se le pone la lupa encima. Parece que no gusta que un madridista destaque, y menos si va a la selección española, ¿no? Cuando alguien de otro club es joven y comete errores, a menudo se pasa por alto. Yo creo que todos sabéis por dónde voy. El madridismo está cansado, ¿no?, de este doble rasero, de esas críticas que muchas veces parecen más interesadas que constructivas, ¿no? Parecen más dañinas que constructivas. Y dicho esto, yo voy a dar mi punto de vista como madridista, pero también desde la objetividad, ¿no? Porque la realidad es que, aunque la forma en que este periodista ha expresado su opinión puede sonar dura, el fondo de la crítica no es tan descabellado como pueda parecer, ¿verdad? Hauser es un central que tiene un potencial tremendo, es un futbolista que tiene físico, que tiene carácter, que tiene una salida de balón muy interesante y que va a mejorar mucho en este aspecto con el tiempo. Sobre todo tiene personalidad, ¿no? Tiene mucha valentía, mucho arrojo, digamos. Esto le permite atreverse con cosas que otros futbolistas quizá no harían, menos a su edad, pero precisamente por esa confianza que tiene en sí mismo, ¿no?, a veces asume riesgos que pueden comprometer al equipo. Y los pases horizontales, sobre todo en campo propio, ¿no?, son probablemente el error más peligroso que puede cometer un defensa. En este caso, Hausen lo está haciendo, ¿no? Son pases que atraviesan zonas donde el rival está bien colocado y puede robar. Si un delantero intercepta ese balón, se queda prácticamente mano a mano con el portero. En el fútbol de élite, un solo fallo de este tipo puede costar un partido, puede costar una clasificación si estamos hablando de una eliminatoria, incluso puede costar un título, ¿no? Por eso la cuestión aquí no es si Hausen sabe dar un pase o no, porque calidad técnica tiene más que de sobra. La cuestión es más bien la toma de decisiones. Yo creo que lo que más debe pulir Hausen es en qué momento arriesgar, cuándo asegurar con un pase más sencillo, cuándo buscar una salida más vertical. Esa es la parte que todavía tiene que madurar. Y aquí es donde quiero ser muy claro, ¿no? Hausen tiene 20 años, aquí en la imagen lo estáis viendo de niño, ya con la camiseta del Real Madrid, y esto es lo que más escuece, creo yo, porque Hausen tiene 20 años, como decía, a su edad lo normal es cometer errores. Todos los grandes centrales los cometieron en su momento, cuando tenían estas edades, ¿no? Por poner un ejemplo que el madridismo va a recordar muy bien, vamos a hablar de Sergio Ramos en sus primeros años en el Sevilla y en el Real Madrid, por ejemplo, ¿no?, que tenía un ímpetu que muchas veces le llevaba a descolocarse o a arriesgar de más, por la personalidad que tenía, que sigue teniendo a día de hoy, y porque se veía muy sobrado, ¿no? Yo creo que esto es lo que pasa un poco a Hausen, pero más allá de esto, el error forma parte del aprendizaje en el mundo del fútbol, ¿no?, del proceso de aprendizaje. Lo importante es que Hausen ya tiene lo que nos enseña, y es el físico, el talento y la personalidad.
Lo que le falta es lo que da la experiencia, que puede ser temple, puede ser un poco más de lectura del juego, saber cuándo arriesgar y cuándo no. Pero esto es aparte de lo que Bon Richetti ha dicho. Entiendo el enfado de muchos madridistas con este periodista que ha dicho que es el pero de la selección española, ¿no? Porque cuando se dice que Hausen es el pero de la selección española, parece que se está señalando a un chaval de 20 años en un contexto en el que todo va bien. Mientras que otros jugadores más veteranos, con más recorrido, cometen errores, similares o no, sin que nadie les ponga una etiqueta tan negativa como es el caso del futbolista del Real Madrid. Esa sensación de trato desigual es la que molesta, que no siempre se mide con el mismo rasero a los futbolistas del Real Madrid y a los futbolistas de otros clubes. Por eso hay que diferenciar dos cosas, y una es la crítica futbolística, que en este caso a mí me parece que es razonable, porque Hausen tiene que corregir esos pases horizontales que son muy peligrosos. En el Real Madrid también ha cometido errores de este tipo en las primeras jornadas de liga y creo que lo comentamos aquí en el vídeo posterior al último partido, no recuerdo muy bien, me parece que sí lo comentamos. Pero es un hecho, ¿no?, que tiene que corregirlo y mejorarlo. Pero otra cosa muy distinta es el tono o la intención con la que se hacen algunas críticas, ¿no?, que a veces parecen más encaminadas a desgastar a un jugador, en este caso un jugador del Real Madrid, o al propio club, que aportar algo constructivo. Aquí es donde yo creo que el madridismo tiene razón, al estar muy cansado, ¿no?, porque no se trata de blindar a los jugadores del Real Madrid frente a las críticas, frente a cualquier comentario, porque es verdad que las críticas son necesarias en el mundo del fútbol, pero se trata de que muchas veces, más que análisis, lo que el Real Madrid recibe, los futbolistas del Real Madrid, es ataques que buscan crear dudas o polémicas en torno al futbolista, ¿no? Y ahí está la diferencia. Desde mi punto de vista, lo que necesita Hausen ahora mismo no es que se le ponga una etiqueta de problema o de punto débil en la selección española, sino que se le dé confianza para seguir creciendo y seguir mejorando, ¿no? El error, como he dicho antes, forma parte de su aprendizaje y si consigue corregir ese tipo de acciones, estamos hablando de un central que sin ninguna duda puede marcar una época tanto en el Real Madrid como en la selección española. Yo prefiero quedarme con una visión positiva, ¿no?, de Hausen. Hausen no es un problema, ni mucho menos. Es un proyecto de solución a largo plazo para la selección, para el Real Madrid, que tiene cosas que mejorar, obviamente, como todos los jugadores jóvenes, pero tiene el talento, la actitud, la personalidad para hacerlo. Y si pule todos estos detalles puede convertirse en uno de los grandes centrales del fútbol europeo, sin ninguna duda. Así que la cuestión aquí no es si Bon Richetti tenía razón o no, la cuestión es si estamos dispuestos a entender que las críticas, cuando son constructivas, ayudan a crecer y cuando son interesadas desgastan más de lo que aportan, ¿no? Ahí es donde el madridismo, y con razón, levanta la voz y se pregunta por qué se tiene que decir esto que ha dicho este periodista de esta manera, ¿no? Y ahora voy a preguntar a vosotros si pensáis que la crítica de Bon Richetti fue necesaria y constructiva o si creéis que se trata de otro ejemplo más de cómo se señala demasiado rápido a los jugadores del Real Madrid. Os leo en los comentarios, dejadme por ahí abajo vuestra opinión. Si os ha gustado el vídeo, me dejáis un buen like, suscribiros para más contenido y muchas gracias por estar ahí como siempre. Nos vemos en el siguiente. Chao.